Bueno, pues bienvenidos a The Battle of Lenses, la serie en la que comparamos objetivos para sacarles el máximo rendimiento. Fijaos lo que tengo hoy aquí, comparativa suprema. Este TT Artisans 35 mm 1.4, un objetivo de enfoque manual de manufactura moderna, que lo tenéis para cualquier sistema de cámara. Os dejo enlace en descripción por si lo queréis comprobar. Vais a ver la calidad de retratos que hacemos con este objetivo y lo vamos a comparar con este lente de enfoque automático, este Sigma 1750 2.8, objetivo todoterreno y luminoso por antonomasia, un clasicazo. Este no es la versión moderna contemporary para mirrorless, sino que es una lente para las reflex antiguas. También las podéis encontrar en cualquier sistema, eso sí, usarlos con adaptador. Así que nada, espero que este vídeo os ayude a decidiros, y si estáis interesados en fotografía con lentes de enfoque manual, bueno, pues también os dejo en la descripción una serie, una lista de reproducción dedicada al enfoque manual. Domina tu enfoque manual, en el que vamos a estar pues viendo ejemplos como este y otros tipos de trabajo. En eventos y en reportajes vamos a estar utilizando lentes de enfoque manual para que pierdas el miedo y para que aprendamos también con tips y con técnicas para enfocar a convertirnos en mejores fotógrafos. Así que nada, vamos al ordenador y os enseño estas fotos de retrato tomadas con estas dos lentes. Vamos a ver cuál os parece mejor para realizar una sesión de retrato. Comentar que hemos puesto el Sigma, al ser un zoom, lo hemos puesto en 35 mm para que sea igual que el TT Artisans. Empezamos con el TT Artisans, ¿veis? Estas son fotos tomadas con el TT Artisans. Lo sabemos porque no tenemos información ahí en los metadatos de la cámara. Y aquí podéis apreciar un poquito pues un poquito de nitidez. Estamos con enfoque manual, o sea, todo con el focus picking ayudándonos. Y el desenfoque. Vamos a ver si podéis apreciar aquí igual el desenfoque, una línea verde y roja de aberración cromática quizá, de que estábamos aquí con máxima apertura. Vamos a cambiar al Sigma para que veáis. Mirad, este es el TT Artisans y este sería el Sigma. Cambia, ¿verdad? Cambia, aquí tenemos un tinte como más verde, tenemos menos desenfoque de fondo debido a ese 2.8. ¿Veis? La imagen en sí es un poquito más nítida, obviamente estamos utilizando el enfoque automático de la cámara y es una lente ópticamente pues, más nítida. Aquí hice, esto es una ampliación, ¿vale? La he ampliado un poquito. O igual puse 50 mm ahí, igual lo varié. Bueno, pero para que veáis un poquito la diferencia. Seguimos con el Sigma. Estos son todo fotos con el Sigma. Y fotos sin editar. Para hablar. Esta es editada, ¿veis? Editada, sin editar. Comentar que el día era un día un poquito soso. Estaba nublado y era un poquito... esto que iba a llover, que no. Entonces, normal que la actitud de la modelo fue buena y quedaron fotos, bueno, pues bastante decentes. También comentaros que la calidad, estamos disparando calidad M y JPEG, es decir, no estamos ni, vamos, debe ser unos 15 megapíxeles o algo así, ¿vale? Con calidad M. Seguimos con el Sigma, como veis, esa tonalidad verde. Y esta, mira, quiero que veáis en esta, es un poquito más cercanas, como con el Sigma tenemos una nitidez espectacular y un desenfoque también bastante cercano, ¿vale? Cuando no tenemos mucha apertura, 2.8, bueno, ya sería lo mínimo para hacer retratos. Bueno, pues como veis, si nos acercamos, o si acercamos cosas al sujeto, en primer plano, por ejemplo esta mano, pues conseguimos un buen desenfoque. Vamos a buscar esta misma, pero con el TT Artisans, ¿vale? Que estará por aquí, para que veáis la diferencia. Esta sería con el Sigma, y esta, atención, con el TT Artisans. 1, 2 y 3. A mí me gusta un poquito más esta, ¿vale? No es tan nítida. Vamos a quitarle la edición. No es tan nítida. Tiene un poquito más de desenfoque, porque aquí seguramente estaríamos a 1.4. Aunque no tenemos datos. Pero bueno, bastante, o sea, las dos son totalmente válidas. Seguimos... ¿Ves? Estas son todas también con el TT Artisans, 35 mm.
La verdad es que, como es una lente tan pequeñita, no te da pereza, pesa menos y es una maravilla usarla. El único inconveniente, pues bueno, pues es el enfoque manual, pero bueno, una vez ya preenfocas, además con las mirrorless, fijaos, esto es... sí, este es el TT Artisans también, 0 milímetros, TT Artisans, y esta es la edición que le he puesto, pero que bastante bien en foco, ¿vale? Vamos a ver, ¿veis? El tema de aberraciones, ¿ves? Se ve un poquito, aquí lo rojo, tal, pero bueno, yo creo que eso a la mayoría es muy sutil, ¿vale? Y esto a la gente pues no se da cuenta, ¿eh? A no ser que entiendan de esto y digan, mira, esta lente se nota aquí. En fin, cambiamos de ubicación. Aquí fuimos a un jardín donde, bueno, pues tenemos aquí más colores y más texturas. Estamos aquí con el TT Artisans, fijaos. Pues igual. Vamos a ver por aquí las texturas, los coloritos, la nitidez de la imagen y el desenfoque, porque vamos a comparar el bokeh del TT Artisans aquí en los arbolitos versus, vamos a ver, bueno, aquí seguimos con este también TT Artisans. Aquí le he hecho una edición de color y he cambiado un poquito los colores para que fueran un poco más interesantes, ¿veis? En vez de estos verdes lo he cambiado con la herramienta esta de HSL que puedes cambiar los tonos de tal, ¿vale? Si os interesa la edición, también cómo he hecho esta edición, bueno, pues ponedlo también en comentarios y lo podemos explicar otro día. Lo que comentábamos del bokeh. Tiene tremendo bokeh. Este es el bokeh del TT Artisans y vamos a ver si aparece por aquí una foto del Sigma. Sigma. Y este es una foto del Sigma y el bokeh del Sigma. ¿Veis que son como más bubbles, ¿no? Como burbujitas. Vamos aquí, atrás, por ejemplo con este, ¿veis? TT Artisans sería este y este sería el Sigma. Es diferente. Luego, veis que se aprecia un poquito más verdoso el tono, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Este pues tiene menos aberraciones. Aquí yo no veo aberración cromática tan marcada, a lo mejor como el otro. Estamos también a 2.8. Y luego, bueno, pues están activadas todas las correcciones en cámara y todo, ¿vale? JPEG, calidad M, Sigma, como veis, bueno, pues también se pueden hacer retratos. No es el desenfoque más extremo del mundo, pero es una lente que nos puede valer bien para todo. Es un todoterreno este Sigma, ¿veis? Este es un close-up más cercano. Luego con la edición tapamos todo esto. Y este sería el TT Artisans. ¿Veis? Sigma, TT Artisans. Vamos terminando. Aquí veis también. Esta me gusta mucho, esta foto. Con el TT Artisans. Hay que decir que tiene una calidad muy buena ópticamente para el precio que vale. O sea, 75 o 70 euros. Esta calidad me parece brutal. Mira qué fotos más bonitas. Me gusta mucho el rollo, el carácter que imprime esta lente. Una pasada. Me encanta esta lente. Y, ¿veis? El Sigma. Fijaos cómo es diferente. Es que ya no tiene este rollo. Es que tiene... A ver, pues igual. No tiene eso que tiene, ¿veis? No tiene... Mira, esta y esta. ¿Dónde estás? Aquí. No sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál os gusta más para retratos? Dejadlo en comentarios. Yo prefiero el TT Artisans por el tema del look. Pero claro, por comodidad, el Sigma, está claro. Fijaos, aquí hicimos una serie de fotos más naturales con el móvil y andando. Entonces aquí pusimos el enfoque al ojo y servo, para que en todo momento traqueara el sujeto. Y estábamos con el Sigma. Obviamente, bueno, pues aquí obtuvimos muchísimas fotos muy buenas. Porque íbamos andando a la vez y despacio y con el enfoque automático. Hasta que cambiamos al TT Artisans. A ver, seguimos con el Sigma, están todas en foco. ¿Ves? Para que veáis. Y aquí hemos cambiado al TT Artisans. Y diréis, oh, pues también, oye, pues también están bien enfocadas. ¿Veis lo que hemos comentado? De las aberraciones y de la un poquito imagen un poquito blanda, más blanda.
y un poquito se notan las... Aquí no estaba 1.4, aquí seguramente lo puse a f.2 porque, claro, nos íbamos a mover y ya sería un poco complicado, ¿vale? Pero como veis, aquí está renderizando ahora. Muy bien, procesando la imagen. Bien, fuimos andando. A ver, y siguen en foco. Vamos a ver. Sí, estamos en foco. Todavía, ¿veis? Con el TT Artisans, como también es posible hacer fotos en movimiento. Bueno, pues de todo esto también vamos a hablar en la lista de reproducción, todo sobre enfoque manual, que te la dejo en la descripción también, otra vez te lo digo, y que te suscribas si te interesa el tema del enfoque manual. Bueno, pues ¿qué os parece? ¿Podemos utilizar estas lentes para realizar retratos? Ya sé que ni el zoom ni este objetivo manual son lentes diseñadas para ello. Quizá este objetivo manual, por su desenfoque y por esa focal de 35 mm que al ser objetivo APS-C equivale a 50 mm, sea un poquito más indicado. Pero la verdad es que la calidad y la nitidez de este todoterreno, de este 2.8, no desmerece en absoluto y también podemos sacar retratos muy chulos. Aunque, personalmente, si tuviera que elegir uno de ellos, me quedaría por ese carácter, por esa imagen que me gusta más, la del objetivo de TT Artisans, este objetivo de enfoque manual. Pero reconozco que el trabajar con lentes de enfoque manual, bueno, pues si estamos en un enfoque más pausado así, de retrato de una persona, pues sí que es cierto que lo podemos utilizar, pero hay situaciones como la que hemos visto de movimiento en la que el enfoque manual nos va a hacer perder irremediablemente más tomas, más fotos. Entonces estaría justificado el uso de una lente de enfoque automático y obviamente de retratos pues nos tendríamos que ir a un 1.8 mínimo y mejor 1.4, 1.2 para tener mayor luminosidad, aunque bueno, lo importante y lo que quiero transmitir en este canal es que no importa el material que tengáis, no importa que tengáis una cámara de 100, 200 o de 1000 o de 2000, 6000 euros, lo importante es desarrollar nuestro estilo fotográfico, es practicar mucho para ser mejores fotógrafos y es que si quieres aprender fotografía, nuevamente te digo que te dejo en la descripción esta lista de reproducción de Domina el enfoque manual en la cual vamos a estar pues, aprendiendo y mejorando a ser fotógrafos con objetivos sobre todo de enfoque manual. Estad muy atento al canal, suscríbete para que YouTube te notifique de todos los vídeos que voy subiendo de manera altruista y gratuita porque esta es mi pasión y la quiero compartir con vosotros. Espero que valores el contenido también. Escríbeme en comentarios, te voy a responder y nos vemos en próximos vídeos.